Por mientras les contamos a quienes participan por primera vez en una actividad organizada por el Cabildo Plaza Recreo, que bueno, ahí está nuestro logo. También contarles que el Cabildo está activo desde octubre del 2019, donde de manera autoconvocada nos fuimos construyendo como organización y hemos pasado como por varias etapas, realizando y organizando también varias actividades juntos y juntas, también decidiendo y armando nuestra orgánica de manera bien consensuada. Ha sido un aprendizaje bien bonito de conocernos. Sostuvimos también los encuentros de manera virtual el año pasado, y hemos tenido algunas experiencias en la plaza, que era nuestro centro, Plaza Recreo, que era nuestro centro de operaciones, de reunión, y bueno, ahora estamos nuevamente retomando la virtualidad hasta que ya podamos encontrarnos de manera presencial, pero no nos hemos soltado. Eso queríamos contarles, que de una u otra forma hemos seguido manteniendo el trabajo vivo y sosteniéndonos entre todos y todas. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Vamos a dar inicio, si les parece, y les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de conversatorios que organiza el Cabildo, que tiene como objetivo ahora conversar y reflexionar sobre temas relevantes para nuestra Constitución. Pero esta vez lo vamos a hacer conversando y abriendo el ruedo a los candidatos y candidatas a la constituyente, pensando también en que quienes están acá y son invitados tienen una afinidad y una cercanía con lo que el Cabildo también ha ido definiendo, que es su propio marco de referencia en términos tan importantes como diferentes temas para la Constitución. En este encuentro vamos a hablar sobre el tema del medio ambiente. Ese es el tema que nos convoca hoy, y para eso tenemos como invitados a Leonardo Latorre, candidato de Soberanía Ciudadana, director de la ONG Regenera. Bienvenido, Leonardo. Y también a Pablo Donoso, candidato de la Lista del Pueblo, que es abogado, magíster en Derecho Ambiental. También queremos informarles que la candidata Camila Zárate y el candidato Dan Espinosa no estarán presentes hoy debido a que la candidata Camila Zárate comunicó al Cabildo que la violentaría mucho compartir el panel con el candidato Dan Espinosa debido a una situación denunciada en mesa social por, comillas, acorralamiento y amenaza, cierro comillas. Ayer, en reunión extraordinaria, nuestro Cabildo, luego de hablar con ambos candidatos, decidió bajar a los dos invitados para este encuentro. Esperamos que por el respeto que se merece todo ser humano y por el deseo de buenas prácticas en política, ambos candidatos aclaren y vean la situación que a ambos los aqueja. Bien, los quiero dejar ahora, darles la más cordial bienvenida tanto a quienes nos acompañan como invitados y a los panelistas. Los dejo ahora con mi compañera Lía, que luego les va a explicar la dinámica general de esta actividad. Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a esperar a que mi compañero comparta ahí una información que queremos socializar con ustedes para partir compartiendo cuál es la postura del Cabildo, ¿cierto?, frente a la temática medioambiental. Si bien somos vecinos y vecinas que no tienen mayor expertise en la temática, ¿cierto? Sí acordamos ciertos puntos que nos parecen fundamentales y que dejamos aquí expuestos y paso a compartir. Bueno, creemos en el reconocimiento y respeto a la naturaleza como pilar fundamental de la vida sustentable del planeta en todos sus modos. Apostamos por la nacionalización del agua, el litio, el cobre y todos los bienes naturales comunes. El Estado debe considerar especialmente su rol en aprovechamiento de estos con plena participación ciudadana y vinculante de las comunidades territoriales en la toma de decisiones de los proyectos a desarrollar. Creemos también en el desarrollo de energías y producción sustentables. Y por último, en la protección de la biodiversidad y ecosistemas de todo el territorio nacional.
Eso para partir, como les comentaba. Y bueno, la estructura de la actividad pretende incluir a todos y todas las presentes, así que la idea es que a continuación se presenten ellos mismos, los invitados, ¿cierto? Y luego damos paso a un espacio de preguntas. Siempre recordando que la idea es aprovechar el tiempo de la actividad, ¿cierto? Conocer lo más que podamos las posturas, las propuestas políticas que tienen nuestros invitados, por lo tanto, les invitamos también a autorregularnos en cuanto al tiempo que utilicemos en las posteriores preguntas para, insisto, aprovechar bien el tiempo dispuesto para la actividad. Así que invito primero a Pablo a que se pueda presentar. Cada uno va a tener 10 minutos para que nos pueda contar sobre sí mismo, ¿cierto? Quizás su recorrido político y el vínculo que tienen en torno a la temática que hoy abordamos. Así que te doy el paso, Pablo, para que puedas comenzar. Muchas gracias, Lía. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Espero que esté muy bien. Muchas gracias por estar acá y por el espacio, por este diálogo que es súper necesario. Saludo a mi compañero Leonardo, bueno, y a todos. Bueno, yo soy Pablo Donoso Cristi, soy abogado, magíster en Derecho Ambiental y diplomado en Salud y Derechos Humanos. Soy candidato independiente dentro de la lista del pueblo. Y bueno, he sido asesor jurídico en temas ambientales, bueno, y no solo asesor jurídico, sino que también activista desde súper chico, desde que estaba en la universidad en Valdivia. Por alguna razón de la vida siempre he tenido una relación muy cercana con los humedales, siempre me ha tocado trabajar en temas relacionados con humedales en distintos territorios, ya con distintas organizaciones, y actualmente me encuentro trabajando especialmente en el movimiento ambiental Ojos de Mar, que es un movimiento que comprende organizaciones ambientales, vecinales, territoriales y de pueblos originarios, y que surge como una defensa, una oposición a la expansión portuaria en la provincia de San Antonio, pero asimismo nos encontramos trabajando junto al movimiento no solo en oposición, sino que también en una proposición de formas alternativas de desarrollo sustentable para la comuna, para la provincia, y también articulando una red de conflictos ambientales y de temas ambientales bajo el concepto de cuenca, más que esta distribución administrativa, regional, provincial. Nos estamos articulando con la cuenca del río Maipo. Nosotros estamos acá en la desembocadura del río Maipo, lo que llamamos el Maipo Bajo, y estamos articulándonos con el Maipo Alto, ya con el conflicto Alto Maipo, el tema de las hidroeléctricas, con el Maipo Medio, con el tema de las aguas, que es toda la zona de la región metropolitana, y con el Maipo Bajo, que es la desembocadura del río Maipo, los humedales. Y no solo trabajamos en la protección del patrimonio natural, sino que también en la protección del patrimonio cultural, en las formas de vida, protección de las costumbres de los pueblos originarios, de su patrimonio cultural. Bueno, es desde este trabajo con organizaciones territoriales que surge esta candidatura, ya como una necesidad de defender los temas ambientales y la protección por parte del Estado, es decir, establecer obligaciones para el Estado para asegurar a todas las personas derechos sociales como salud, educación, el tema de las pensiones. En el fondo, esta candidatura surge desde el trabajo de bases con las organizaciones, y también su fundamento sustancial tiene que ver con las demandas que la ciudadanía ha venido estableciendo desde antes del estallido social, en los cabildos, en las consultas ciudadanas, que precisamente tienen que ver con estos temas que son una necesidad de reconfigurar los derechos fundamentales sociales
y sacarlos del ámbito del mercado y convertirlos realmente en derechos asegurados por el Estado. Bueno, a ver, algo de lo que he hecho, además de este trabajo ambiental en distintas organizaciones, en distintos territorios, también soy presidente y fundador de la ONG Vida, que es una organización sin fines de lucro que surge primero trabajando en temas de salud desde una perspectiva multidisciplinaria e interseccional, ¿ya? Donde nos ha tocado recorrer el país en distintas regiones, realizando acciones de educación, prevención, en distintos temas. Hemos trabajado en la lucha contra el VIH, en temas de salud y derechos humanos, ya hemos realizado un trabajo súper fuerte en defensa de los derechos de las minorías sexuales, de la comunidad LGBTIQ+, ya en temas de no discriminación, y también hubo un trabajo súper fuerte en temas de derecho indígena. En base a esto, he tenido la suerte de asesorar a colectivos de líderes indígenas en la COP25, en la Cumbre Social por el Clima, y actualmente nos encontramos gestionando la participación de distintos líderes de América en la COP26 en Glasgow, en Escocia. También como ONG se nos encomendó desde Naciones Unidas empezar a trabajar en la incorporación en Chile de la perspectiva de derechos humanos en la salud. Bueno, desde el movimiento ambiental Ojos de Mar, que es de donde surge esta candidatura, también nos encontramos trabajando fuertemente, además de la candidatura mía, en otras candidaturas como una forma de empezar a ocupar espacios de poder e incidir en las decisiones públicas, ¿ya? Entonces, desde este movimiento tenemos candidaturas a concejal y estamos realizando una articulación territorial con la cuenca del río Maipo, con la línea costera de la quinta región que se está viendo fuertemente afectada por la actividad inmobiliaria y portuaria irresponsable, que no tiene un enfoque sustentable, que simplemente está de cierta forma arrasando con el paisaje natural, con el patrimonio natural, cultural, etc. Y bueno, esta candidatura tiene, si bien tiene una columna vertebral que es ambiental, porque surge desde el movimiento ambiental y desde este trabajo, también tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos humanos sociales, ya como les nombraba, salud, educación, etcétera, porque precisamente son las bases quienes estamos reclamando que haya una responsabilidad cierta y concreta por parte del Estado en estos temas, ¿ya? Pero también estamos trabajando fuertemente en un enfoque de no discriminación, el establecimiento de un derecho humano a la no discriminación, para precisamente corregir las inequidades que existen en el sistema, esta violencia estructural que tiene que ver con las personas con capacidades diferentes, con las minorías sexuales, con los migrantes, eh, con los pueblos originarios, y también un tercer eje súper importante en nuestra candidatura es el fortalecer, el poner en la discusión la importancia de un derecho humano a la participación en el arte y las culturas, vinculado con la educación y también con la incorporación de la perspectiva identitaria y cultural de los distintos territorios. Para nosotros es fundamental que la nueva constitución sea representativa de la diversidad cultural que existe en Chile, de las ventajas comparativas que existen en cada territorio, y que sea un nuevo pacto social que sea capaz de incorporar y regular y dar herramientas de interpretación a una nueva legislación que corrija las inequidades, que establezca la equidad entre géneros, entre expresiones de género, entre orientaciones sexuales, la equidad entre los orígenes, digamos, de nacionalidad, etc. Esos son nuestros enfoques. Muchas gracias, Pablo. Le doy el paso entonces ahora a Leonardo
para que nos pueda presentar su trabajo. Muchas gracias, Lía. Muy buenas tardes, un gusto saludarles, gracias por esta invitación. Los cabildos han ocupado un espacio a partir del 18 de octubre de una autonomía territorial súper importante. Desde las candidaturas nos hemos acercado a distintos lugares, juntas de vecinos, y hay una cooptación desde los partidos de estos distintos espacios. Entonces, de verdad les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes en un cabildo, porque representan la autonomía de la ciudadanía, de poder compartir libremente. Así que parto con ese agradecimiento. Mi nombre es Leonardo Latorre Melín, de profesión, así como en la lata, en lo más académico, soy administrador en turismo y cultura, tengo un diplomado en políticas públicas indígenas, en gestión ambiental y magíster en turismo con mención en planificación turística. Pero en lo más humano, soy padre de dos pequeños, una de 2 y otro de 7, que también nos dan un poco las orientaciones para el día a día. Hace algún tiempo fundé una ONG que se llama Regenera, con otros amigos, colegas, y a partir de ahí desarrollamos trabajos de planificación turística, de trabajo en comunidades, en distintos lugares de Chile. Me ha tocado trabajar con distintas comunidades, desde San Pedro de Atacama, comunidades Licanantay, hasta el Cabo de Hornos con la comunidad Yagana, en donde hemos podido posicionar y trabajar con estas comunidades la planificación turística como una herramienta de desarrollo sostenible. A partir del turismo, fortalecer las identidades, fortalecer la conservación del medio ambiente. Por otra parte, también desde Regenera somos parte de una campaña grande que se llama Queremos Parque. Esto es en el Cajón del Maipo. Atrás de Santiago hay un territorio que es el doble de Santiago urbano y que es fiscal. Y ahí hay una presión minera para desarrollar minería de alto impacto, y 3 organizaciones, entre eso la nuestra, somos parte de una campaña que se llama Queremos Parque para resguardar el nacimiento de las aguas del Maipo que desembocan en donde está Pablo, en Yoyero, ¿cierto? Entonces, entendiendo todo este ciclo ecosistémico, les invito a revisar una campaña preciosa que se llama Queremos Parque en tierras fiscales para hacer un gran parque nacional. Y ahí, por ejemplo, uno puede al tiro empezar a ver las desigualdades ambientales. Lía decía, escucha, no somos grandes expertos en medio ambiente. Bueno, es que la verdad es que no hay que serlo. Hay un sentido común que es bastante espontáneo. Por ejemplo, desde Coquimbo hasta la región de O'Higgins hay solamente un 1,5% de áreas silvestres protegidas. O sea, parques nacionales, aparte de la Campana y Peñuela, los que vivimos por acá, no existen. Y tenemos un 20% de nuestro país protegido como parques nacionales. Ese 20% está en la Patagonia, gran parte de ese 20%. Entonces, la democratización del acceso a la naturaleza, el poder acceder porque es naturaleza y no porque tengamos que pagar para llegar a ella, son uno de esos elementos, por ejemplo, que empieza a hacer ruido en el día a día. Y dentro de mi presentación más personal, hace un poco más de 10 años, soy voluntario del bote Salvavidas de Valparaíso, que no son de Valparaíso y Viña, quizás ubican. No nos gusta la comparación, pero normalmente es fácil explicarnos como decirnos que somos los bomberos del mar. Somos voluntarios que prestamos servicio de rescate marítimo en invierno, en temporales, con pescadores artesanales, en verano. Las motos de agua no son de los marinos, las motos de agua son las nuestras. Hace algún tiempo que estamos haciendo prensa porque estamos con algunas dificultades económicas, que ese es otro tema, pero por si es que les ha sonado el nombre, últimamente hemos estado en la prensa por eso. Entonces, es un poquito mi presentación. Además soy docente de ecoturismo, me toca salir con jóvenes en distintas actividades, recorriendo actividades dentro de Chile. Y más entrando en la candidatura, al igual que Pablo, y reconozco ahí el valor que significa, con Pablo estuvimos trabajando desde un poco antes, en los levantamientos de las candidaturas, porque son ambas candidaturas independientes, y en eso saludo la candidatura de Pablo, y también de Dan y de Camila, que hay que reconocer que estas 4 candidaturas son independientes, pero ojo con el concepto de independientes, porque somos independientes sin partido político. O sea, somos independientes porque ciudadanos firmaron para que nosotros fuéramos candidatos. No es independiente que va en el cubo del partido político. Mi lista se llama Soberanía Ciudadana, y personalmente la apuesta que hago como lineamiento general es que la próxima constitución debe ser plurinacional, laica, ecológica, inclusiva y sin distinción de género.
Esos son los 5 ejes sobre los cuales hemos levantado esta candidatura plurinacional para reconocer no solamente a los pueblos originarios que hoy día son invisibilizados, sino también a las culturas, y particularmente a la cultura afrodescendiente chilena, que recién en el 2019 es reconocida después de más de 400 años de existencia en nuestro país, que es una constitución laica para poder dividir las visiones personales respecto a la vida, a la muerte filosófica, religiosa, del acontecer público, de lo plural. Por ejemplo, para que personas se puedan casar en el concepto de matrimonio por el simplemente hecho que quieren que así sea, no porque haya una visión de un sector de la sociedad que diga que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, por dar un ejemplo. Entonces, plurinacional, laica, ecológica, que es lo que vamos a hablar probablemente, un poco más en detalle, ecológica desde una visión transversal, donde la naturaleza sea sujeto de derechos, donde la visión sea mucho más que un capítulo de la Constitución, sino que sea una visión transversal, que sea laica, ecológica, inclusiva desde lo más transversal, no solamente de personas que tienen necesidades de conectividad, de accesibilidad distintas a las que hemos entendido como norma, sino también desde la inclusión social, en donde, por ejemplo, a partir de la educación podemos generar integración social y también romper esa normalización de cosas que no son normales, como que una persona, por ejemplo, que se desplaza en silla de ruedas, no puede acceder a algunos lugares de nuestra ciudad. Esas cosas que hemos normalizado son las que tenemos que cambiar. Y por último, que sea sin distinción de género, que se puedan adherir, o sea, que toman materia viva en nuestra próxima constitución las demandas feministas, que se rompa este patriarcado que nos tiene hoy día sumergidos en una sociedad totalmente desigual y del cual desde una candidatura siendo hombre es un constante esfuerzo también de ir entendiendo cómo tenemos que hacer de una manera más justa e igualitaria. No me quiero presentar como un sujeto revelado, iluminado al respecto, pero sí necesitamos avanzar en una sociedad que sea igualitaria y sin distinción de género. Y voy a tomar el tiro, no sé si meto las patas, Lía, ustedes me tiran las orejas, pero ahí aparece, dice, ¿qué significa que sea sujeto de derecho? Sí, quizás podríamos recoger esas preguntas posterior a tu presentación. Súper. Para que puedas terminar. Eso sí, eso, simplemente de profesión, como le decía, turismo, me crecí en el Cerro Barón corriendo atrás de la pelota, estudié en Cerro Alegre y estudié finalmente en Playa Ancha y hoy día vivo en Viña del Mar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leonardo. Bueno, agradeciendo la presentación de ambos, la idea es que ahora abramos un espacio de preguntas. Este espacio lo vamos a abrir con una pregunta por parte del Cabildo, un poco para iniciar. Y bueno, estaba dirigida a ambos para ir alternando. No sé si les parece que responda primero Pablo y luego Leonardo. Y la pregunta es la siguiente. Después vamos a ir recogiendo también las preguntas del chat con el apoyo de nuestro compañero Giorgio y ahí la idea es ir profundizando. La primera pregunta es en relación a las necesidades medioambientales presentes a nivel del país. ¿Cuál es la que abordarían de manera prioritaria y cómo se vincula esta que ustedes seleccionen con la Constitución? Te escuchamos, Pablo, entonces, primero. Bueno, los problemas ambientales en Chile son súper variados, tienen que ver con las características especiales de cada territorio. En el sur tenemos problemas, bueno, con los humedales, con los bosques, con las hidroeléctricas, ¿ya? Con la afectación del patrimonio cultural, con la afectación de los pueblos originarios y su cosmovisión. A ver, creo que es necesario partir respondiendo esto pensando en que el medio ambiente, el concepto de medio ambiente va mucho más allá de la sola naturaleza. El medio ambiente comprende a la naturaleza, el patrimonio ambiental y la biodiversidad y la ecología que existe entre los diferentes componentes ambientales y de los ecosistemas y hábitats, pero también tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con las formas de vida de las personas, tiene que ver con el patrimonio cultural, tiene que ver con las costumbres, ¿ya? Entonces, los problemas ambientales son transversales. ¿Y cómo se vinculan directamente con
con la Constitución tiene que ver con que el Estado tiene que tener un rol fuerte en la protección del medio ambiente desde distintas perspectivas. Yo creo que la perspectiva más importante es la que tiene que ver con derechos humanos, cómo el Estado garantiza eficientemente derechos humanos, sociales y ambientales, o socioambientales. El problema, yo creo que el problema principal que existe hoy en día en Chile, el que tiene una afectación directa desde una perspectiva antropocéntrica quizás, es el tema del agua, ¿ya? Hoy en día existen migrantes ambientales o migrantes climáticos también, que, como podemos llamarlo, en distintos territorios de Chile hay personas que el suministro de agua lo obtienen de camiones aljibes. En la quinta región, cerca de 300.000 personas no tienen disponibilidad de agua de una forma directa, sino que dependen de los camiones aljibes, ¿ya? Y eso significa un problema inmenso en la vida, en el buen vivir, en la calidad de vida de las personas, y que tiene que ver con un sistema, con una estructura del sistema que privilegia el mercado, que tiene mercantilizado los mal llamados recursos naturales, que ahora preferimos llamarlos bienes naturales comunes. Entonces, los problemas ambientales tienen que ver con esta concepción de que la propiedad privada está por encima de las necesidades básicas de las personas. Entonces, tenemos un sistema que privatizó las aguas. Ojo, aquí tengo que decir que cuando se dice que Chile es el único país que tiene privatizada el agua, eso no es así. Hay muchos países ya que en el mundo, muchísimos, que tienen privatizada el agua, pero Chile es un ejemplo extremo. Es decir, acá, quien es dueño de las aguas, aunque no las ocupe, aunque les dé mal uso o las sobreexplote, es decir, no tenga un enfoque sustentable en la explotación de este bien, no tiene ninguna sanción. ¿Ya? Es el concepto de propiedad absoluto. Es como si yo tengo una casa, tengo derecho a arrendarla, a destruirla, a no usarla, etcétera, pero aquí estamos hablando de un bien que es común y que es esencial para la vida. Entonces, ¿cómo se tiene que abordar esto desde la Constitución? Primero, una reconfiguración de los derechos humanos, donde el derecho de propiedad no esté al centro de los derechos y no se puedan sacrificar derechos básicos, ¿ya?, en pos del derecho de propiedad y por lo tanto de la mercantilización, y establecer un derecho humano al agua, ¿ya? Esto es esencial, y que este derecho humano al agua garantice disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua. Eso es esencial. Igual, bueno, si nos vamos a la quinta región, por ejemplo, aquí tenemos en la quinta cordillera el problema específicamente del agua, que es súper grave, pero también en la línea costera tenemos la sobreexplotación de los recursos, del paisaje, de los bienes naturales, a través de la actividad inmobiliaria que está destruyendo todo el borde costero y que beneficia a un grupo muy pequeño de gente. Y tenemos también el tema de la expansión portuaria que no dialoga con los territorios. Entonces, aquí se tiene que establecer desde lo constitucional, ya, para fortalecer una normativa ambiental que es absolutamente pobre para defender precisamente el medio ambiente. Tenemos que establecer un derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Por qué ya no nos sirve hablar de un medio ambiente libre de contaminación? Es porque si hablamos solo de contaminación es una visión sesgada de este derecho. Tenemos que hablar de un derecho a vivir en un medio ambiente sano, porque un medio ambiente puede estar no contaminado, pero si se seca un río completamente, como ocurre en Petorca, en muchos lugares, quizás este medio ambiente no está contaminado, pero no está sano porque no existe un equilibrio ecológico y no garantiza la supervivencia de los ecosistemas, de la biodiversidad, ni la relación que tiene el ser humano con este medio ambiente. Igualmente, se tiene que fortalecer esta institucionalidad ambiental a través de entregarle derechos a la naturaleza, que la naturaleza sea sujeto de derechos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que se puede accionar
¿ya? Igual esta es una visión que es muy vista desde el ser humano, ¿ya? Y no es ecocéntrica, porque es el ser humano el que tiene que defender el patrimonio natural. Entonces, en la Constitución se tiene que establecer los derechos de la naturaleza como sujetos de derecho, pero también se tienen que establecer mecanismos para hacer efectivo este accionar o esta protección de la naturaleza. Por eso nosotros desde la candidatura proponemos la creación, además de este derecho, la creación de un ombudsman, ¿ya? Que se puede traducir como defensor del pueblo, que en este caso sería aplicado a la naturaleza y sería un organismo público para defender a la naturaleza. Entonces, esos son los problemas esenciales. El problema esencial, en el fondo, si nos vamos más atrás, tiene que ver con educación, que no existe educación ambiental, que no existe educación cívica. La educación tiene que ser integral, tiene que generar seres conscientes de su entorno, de su medio ambiente, se tiene que incorporar una perspectiva de justicia intergeneracional, que los recursos no sean explotados de forma que no estén disponibles para las generaciones posteriores. Se tienen que establecer principios para la acción climática, ¿ya? Cuando hablamos de una constitución ecológica, en el fondo es una nueva forma de pensar y una forma de transformar este sistema que quedó comprobado que es nefasto para el medio ambiente, nefasto para la vida de las personas. Entonces, desde este nuevo pacto social, que es la nueva constitución, tenemos que reconocer los distintos conflictos y problemas ambientales que existen en los distintos territorios y abordarlos desde una transformación del sistema, que no se mercantilice todo y existan derechos que deben ser obligación para el Estado de ser protegidos y que tengan una perspectiva ambiental. Muchas gracias por tu respuesta, Pablo. Leonardo. Gracias, Lía. Sí, yo, por cierto que coincido con gran parte de las cosas que plantea Pablo. El agua es un problema, es una necesidad latente. Quizás en nuestra ciudad no la palpamos tanto, pero está presente silenciosamente en todo nuestro entorno. Quisiera solo centrarme en que pienso que el principal desafío cuando hablamos de la visión ecológica es conseguir que la visión ecológica, así como otras, como la inclusión, como una perspectiva de género, sean transversales en la Constitución y no acotadas a algo específico. Hoy día el artículo 19 dice que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es deber del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero queda en eso. Cómo ese artículo en nuestra Constitución actual conversa con otros artículos o con otros derechos, no existe hoy en nuestra Constitución. Pienso entonces que ese es el primer desafío que tenemos que enfrentar, una transversalidad ecológica y de otras situaciones también, por ejemplo, de la inclusión y también, por ejemplo, la perspectiva de género. Como, por ejemplo, la naturaleza como sujeto de derechos es un equilibrio con el ejercicio de otros derechos colectivos, individuales, de propiedad, el derecho a ejercer actividades económicas. Porque aunque hoy en nuestra Constitución se consagra el modelo neoliberal a través del derecho a ejercer cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, a la seguridad nacional y algo más, pero en definitiva tiene que ver con seguridad nacional, pero no se compensa, no se limita, por ejemplo, a ejercer contaminación ambiental. O sea, yo puedo hacer actividades económicas aunque contaminen, porque las dos cosas no están conectadas necesariamente constitucionalmente. Entonces, solo para cerrar en simple y no alargar más y poder abordar, hay unas preguntas tremendas ahí, así que está súper interesante. Pienso que el desafío es ese, es que sea una transversalidad donde converse en distintas instancias, participación ciudadana, ejercicio de derechos, la democratización, tribunales ambientales, defensa de los defensores ambientales y una serie de otros elementos que tienen que ver con una visión ecológica y no solamente en un punto en particular. Muchas gracias, Leonardo. Como mencionabas, hay bastantes preguntas en el chat muy interesantes, así que con el apoyo de mi compañero vamos a ir revisándolas. Hay algunas que están dirigidas, hay otras que son para ambos, así que ahí vamos a ir revisando. Giorgio. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Leonardo, Pablo.
Sí, hay varias preguntas. Tenemos la de Marcela, en primer lugar, que hace referencia a la matriz energética de Chile. Pregunta, Pablo, ¿qué perspectiva tienes de la matriz energética de Chile? Bueno, ese es un tema súper interesante, súper importante. El otro día leía que uno de los sectores de inversión más grandes en Chile actualmente es la energía, lo que llama la atención. Ya se están haciendo fuertes inversiones en energías renovables no convencionales. Yo creo que es el camino correcto, pero el tema de la generación de energía tiene que ser democratizado. Actualmente existen súper pocas empresas que están a cargo de la generación. La matriz energética tiene tres segmentos. Una es la generación, la otra es el transporte y la otra es la distribución. Entonces, la matriz energética chilena tiene que estar diversificada y tiene que estar basada en energías renovables no convencionales, que son la energía eólica, solar, bueno, también las hidroeléctricas, lamentablemente. Ya deberíamos pensar aquí que si se va a generar energía a partir del agua, tiene que ser mini hidroeléctricas y no este modelo de grandes hidroeléctricas. Y bueno, a lo que voy es que tiene que existir esta matriz diversificada, pero también tiene que estar democratizada. Existen ejemplos comparados en otros países donde las comunidades, municipios, barrios, etcétera, se encargan de la generación de su propia energía a través de estas fuentes desde un punto de vista del cooperativismo o de economías comunitarias. Entonces, en base a las ventajas comparativas que tiene cada territorio, por ejemplo, en Chile, desde Arica hasta la región del Maule, la energía solar es una gran opción, ya que existe una radiación que permite que se sustenten los sistemas. Entonces, se tienen que hacer inversiones públicas y quizás también privadas, en este caso, quizás en el tema de barrios, etcétera, etcétera, donde se invierta en paneles solares y se genere energía solar y que esta además pueda ser distribuida por los mismos generadores, es decir, que pueda ser devuelta al sistema generando neteos en las cuentas. Hoy en día existe una ley que es la de net billing, ya donde las personas que generan su energía solar, eólica, ya todas las que vengan de fuentes, de fuentes limpias, pueden ser devueltas al sistema, pero solo para disminuir los valores en las cuentas. Se tiene que generar una modificación en este sistema para que las comunidades puedan vender su energía y reinyectarla al sistema. Y esto va a hacer que se democratice el sistema, se expanda, ¿ya? Y que también se puedan generar economías que permitan también invertir en otras cosas. Por ejemplo, si una comunidad genera su propia energía eléctrica a partir de paneles solares y puede reinyectarla en el sistema, va a poder generar recursos, por ejemplo, para invertir en áreas verdes o para poder invertir en educación en su comunidad, ¿ya? Y en otros temas. El tema de la descarbonización es urgente, se tiene que descarbonizar. Ahora, es importante señalar que el sistema eléctrico necesita un equilibrio, que muchas veces las fuentes de energías limpias no dan abasto para mantener este equilibrio en el sistema y eso puede generar que existan cortes de suministro en ciudades, ¿ya? Y por eso esta necesidad de la democratización, pero también tiene que haber un sistema de inyección automático de energía, por eso es necesario también que exista una fuente de energía, no a base de carbón, pero sí el tema de la conexión con el sistema interconectado con estas fuentes grandes para que se puedan mantener equilibrios. Pero en general acá tiene que ver nuevamente con transformar el sistema, este sistema que capitaliza la producción de energía, la generación de energía, la distribución
y el transporte, y se tiene que democratizar, porque eso va a generar conciencia comunitaria sobre las energías, economías comunitarias, repartición de los recursos, que es de lo que estamos hablando ahora, y las energías se tienen que generar en base a los recursos naturales o bienes comunes naturales que existen en cada territorio. Gracias, Pablo. Hay más hartas preguntas en el chat, la verdad. Quizás podríamos ir haciendo la dinámica de juntar un par, y quienes quieren también hacer la pregunta directamente a los candidatos también lo pueden hacer, así que pueden dejarlo escrito por el chat también para que sigamos un orden. Sí, así es. Aquí tenía un par de preguntas que voy a juntar para Leonardo. De Juan habla un poco qué significa que la naturaleza sea sujeto de derecho y cómo se incorporaría ese concepto en la nueva Constitución, y seguido por la pregunta de Marcela, que dice: ¿cuál es tu opinión al respecto del Tratado de Escazú? Súper. Oye, solo así un paréntesis, me acordaba cuando escuché a Pablo, en Chiloé me tocó trabajar con un empresario que tiene un hotel bien sustentable, que tenía paneles, aspa eólica, todo un rollo, y era tan eficiente, y de hecho él cobraba a sus huéspedes por si es que gastaban más del agua que le daba, etc. Y llega la empresa de energía y le dice: señor, usted está inyectando energía al sistema, y eso no se puede hacer. Bueno, entonces descuénteme la cuenta, po. Y había todo un rollo porque no sabían qué hacer con alguien que en vez de tomar energía del sistema le estaba inyectando energía al sistema. Entonces, bueno, esto es así como, es tan prehistórico el sistema que bueno, en fin. Respecto a las preguntas de Juan, de cierta manera Pablo responde eso, pero cuando hablamos de la naturaleza como sujeto de derechos, y aquí de repente esto nos han hecho creer que esta constitución tiene que ser escrita por abogados y que un lenguaje súper jurista, es algo tan simple como que la naturaleza siga siendo naturaleza. La pregunta es: ¿cómo nos aseguramos que el bosque siga siendo bosque, que el río siga llevando agua? Si ese río sigue llevando agua y el bosque sigue siendo bosque, bueno, al final de esa cuenca vamos a tener alimentos, vamos a tener espacios para recrearnos. Esa agua que abrimos en la llave, en el grifo, o ese alimento, esa manzana, ¿cierto?, por temporada que nos vamos comiendo, tiene que ver con que la naturaleza deba seguir siendo naturaleza. Estamos interconectados. Nos gusta pensar de repente que estamos en esta ciudad de cemento y como que no tenemos ese vínculo con la naturaleza. Pero ese vínculo es real. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza como sujeto de derechos, es algo tan simple como que asegurar que la naturaleza siga siendo naturaleza. A eso apunta el que la naturaleza sea sujeto de derechos. Y respecto al acuerdo de Escazú, bueno, quienes estamos vinculados a la defensa del ambiente, en activismo ambiental, y algunos con más o menos visibilización, y cuando quienes están en la vereda del frente son corporaciones transnacionales, chuta, la no firma del acuerdo de Escazú siempre es una cuestión latente en el día a día. Es un tratado que en definitiva, el acuerdo de Escazú lo que busca es el resguardo de los defensores de la naturaleza. Esas desapariciones curiosas que de repente suceden, o esos suicidios, entre comillas, que de repente suceden en algunos lugares de Latinoamérica, incluyendo en nuestro país, es lo que busca resguardar este acuerdo de Escazú. En definitiva, el acuerdo de Escazú lo que busca es la defensa de los defensores de la naturaleza. Por lo tanto, sí, creo que nuestro país debiera adherir. Nuestro país es uno de los pocos en Latinoamérica, a pesar de haber sido de los impulsores, que no lo ha firmado. Y con eso, para ir más cortito con la respuesta y avanzar con la siguiente, ¿no? Sí, tenemos una segunda pregunta, una tercera pregunta ya, bien interesante, que dice Luis Cristian, dice: ¿tienen constituciones de referencia? ¿Qué países ya cuentan con lo que ustedes están pensando proponer? Pablo, sí. Sí, bueno, en Sudamérica, los países que tienen constituciones que ya han abordado estos temas, los derechos de la naturaleza o de la Pachamama, esta perspectiva ecológica, constituciones construidas en base a una perspectiva ecológica, son
principalmente la Constitución de Colombia, ya que es la más fuerte, la que ha logrado quizás un efecto más efectivo, más eficiente, ya en la elaboración de legislación que se construya en base a esta Constitución ecológica. También está la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia. Son estas tres constituciones las principales en Sudamérica. En Centroamérica y el Caribe, el ejemplo más fuerte es la Constitución de Costa Rica. Ya Costa Rica tiene una mirada ambiental súper fuerte y de desarrollo de los territorios, tiene ejemplos en base a esto del desarrollo sustentable que tiene que ver con desarrollo económico local. Por ejemplo, el otro día discutiendo sobre el tema portuario, de expansión portuaria en Valparaíso, en San Antonio, veíamos la experiencia de Costa Rica con Puerto Limón, donde el puerto fue desarrollado en un diálogo con la comunidad, y además tienen la obligación de dejar el 7% de los ingresos que tiene el puerto libre de impuestos previos en el territorio. Entonces, aquí vemos cómo estas constituciones ecológicas pueden tener efectos directos en los territorios específicos. Y existen otras constituciones que también toman estos temas ambientales, como Nueva Zelanda, por ejemplo, pero en América son principalmente Costa Rica, Colombia, Ecuador y Bolivia. Sí, seguimos avanzando con las preguntas. Tenemos para Leonardo, voy a juntar dos. De Cristian dice: aspectos ambientales, naturaleza y biodiversidad. ¿Cómo ven la relación de conservación, intervención como relación persona-naturaleza? Y seguido de esa está Randy Bastián, que dice: Leonardo, en un país que actualmente es extractivista, ¿bajo qué términos institucionales ustedes plantean un sistema de sociedad y económico que proteja el medio ambiente y a la vez sea sustentable? Están súper conectadas ambas preguntas. Pienso que la respuesta apunta a lo mismo. Pienso que hay como dos líneas, ¿no? En lo filosófico, en lo ético, debiésemos construir, o la perspectiva desde esta candidatura es que sea una constitución que recuerde derechos humanos y que se base en los pilares del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible entendido como la posibilidad o la necesidad de satisfacer nuestras necesidades del presente sin comprometerlas del futuro. Algo tan simple como comer hoy día y no comprometer la comida de los que vienen a futuro, o el agua, o la naturaleza. Entonces, a partir de los derechos humanos y a partir de este principio de no comprometer el futuro, en lo filosófico, en lo ético, si bajamos a lo práctico, debemos caer en la planificación territorial. La planificación, por ejemplo, a partir de cuencas hidrográficas, y esto suena súper así de geógrafo, y no soy geógrafo, pero a partir de los ríos como columnas vertebrales para nuestro desarrollo. El río como fuente de agua, como fuente de vida, para organizar nuestra vida en torno a la fuente de agua, y así entonces organizarnos territorialmente. Si que cambiamos esta lógica de planificación, porque nuestras regiones es como agarramos una regla, trazamos una línea y no responde a ninguna realidad geográfica. Nadie sabe por qué la ciudad está un poco más allá, un poco más acá el límite. Sabemos que alguien lo estableció nomás. Si cambiamos esta configuración a una visión territorial por cuencas hidrográficas y empezamos a priorizar agua para consumo humano, agua para mantener los ecosistemas vivos, y agua para producir y mantener ciclos económicos, en ese orden, entonces podemos empezar a cambiar nuestro modelo. Desde la conservación, preservación, vínculo humano, y aquí disculpen si sale el profe de repente, pero hay una diferencia entre la conservación, que es el uso de la naturaleza para beneficio propio, y la preservación, que es mantener el ecosistema prístino como está. La Campana es un parque nacional destinado a la preservación, para que siga siendo parque toda la vida. Y hay otros lugares de nuestra región que son destinados a la conservación, donde podemos hacer un uso sin comprometer el futuro. Esa lógica, a partir de la planificación por cuencas hidrográficas, pienso que nos permitiría, con un montón de otras medidas asociadas a principios económicos, a principios de derechos humanos, en la Constitución, por eso debe ser transversal esta visión,
avanzar en un modelo distinto. Pero eso, si es que lo reducimos a un artículo y seguimos consagrando el derecho a ejercer actividades económicas sin vincularlo a lo que estamos hablando ahora, entonces van a ser dos articulados distintos que no van a conversar. Por eso vuelvo a la respuesta anterior. La transversalidad de una visión ecológica debe primar por sobre otras visiones, o acompañarse junto a otras visiones como la inclusión y como la perspectiva de género. Y quizás para responder ahí que respondí dos, y solo para que no sé, que me parece súper importante porque tiene que ver con los ejes que propongo, propósito de una pregunta de inclusión e integración. No sé si me puedo pasar rápidamente para me hacen un guiño o me tiran la oreja. Vale. Vale. Entre inclusión e integración. Cuando hablamos de integrar, es cuando vamos al baño de algún centro comercial y tenemos 4 baños iguales y uno especial. Ahí estamos adaptando nuestra sociedad en algunos espacios para algunas personas. Cuando hablamos de inclusión, significa que todos los baños estén habilitados para las mismas personas, con la misma transversalidad. Cuando hablamos de que todas las calles tengan acceso para poder desplazarme, significa que yo que no me desplazo, yo Leo, que no me desplazo hoy en silla de ruedas, si es que me quiebro una pata porque ando haciendo alguna locura, bueno, también voy a ocupar ese lugar. Cuando salgo con mi hija en coche, también ocupo ese lugar. Entonces, es entender que la inclusión debe ser mucho más transversal, no solamente pensando para un grupo de la sociedad, sino son 360, o sea, no habilitar espacios especiales, sino habilitar una transversalidad para que todas las personas podamos desplazarnos de la misma manera. Y hay un grupo de nuestra sociedad también al cual tendemos a invisibilizar, que son las personas neurodiversas, y que muchas veces estas campañas que son tan rápidas no nos permiten comunicar eficientemente con ellos, y ahí hay otro desafío también que, bueno, desde la campaña estamos haciendo esfuerzos por mejorar. Eso, gracias. Gracias, Leonardo. Seguimos con la ronda de preguntas, en este caso para Pablo. Juan dice, Pablo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con el tema de la basura, lugar, transporte, tratamiento, y cómo lo incorporamos en la nueva Constitución? Seguido de esa pregunta está Cristian, que dice, ven el tema ambiental como derecho humano, pero debe ser también como derechos sociales comunitarios. Pablo. Sí. Ya. Antes de responder, quería hacer una pequeña mención al Acuerdo de Escazú, como para dejarlo un poquito. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de derechos humanos, ya que es súper importante ratificarlo. ¿Por qué? Porque desde el derecho constitucional, los tratados internacionales tienen rango constitucional. Y este Tratado Internacional de Derechos Humanos Ambientales tiene que ver específicamente con acceso a la información, con participación ciudadana y con acceso a la justicia ambiental, donde está el tema de los defensores ambientales, pero también está el tema de que las comunidades que no tienen los recursos que tiene una gran empresa o el Estado puedan tener acceso a la justicia ambiental, es decir, que puedan defender efectivamente sus derechos ambientales en el sistema, ¿ya? Entonces, como este es un tratado internacional de derechos humanos, pasaría a ser parte integral de la Constitución cuando sea ratificado, y por eso la importancia de que sea ratificado. Respecto de la basura, que es un tema súper complicado en la quinta región, sobre todo en la línea costera, que estamos llenos de microbasurales. Bueno, aquí hay un tema primero que tiene que ver con educación, ya, educación ambiental desde los párvulos. El tema de la educación, la generación de derechos culturales es súper importante en medio ambiente y tiene que ver con estas pequeñas acciones. Desde lo constitucional, si es que vamos a establecer una constitución ecológica que propenda al desarrollo sustentable, tenemos que primero fortalecer la responsabilidad extendida del productor. Hoy en día existe una ley de responsabilidad extendida del productor que tiene que ser realmente cumplida y tiene que extenderse su aplicación, que
¿De qué nos habla esto? De que tiene que existir un sistema legal que establezca una obligación al que genera basura desde la base para que se haga responsable de los residuos después, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno se compra un celular, el celular viene envuelto en una caja, la caja en una bolsa, la bolsa dentro de otra bolsa, etcétera. Se genera una cantidad de basura impresionante. Nosotros nos compramos el celular, lo llevamos a nuestra casa y nos tenemos que hacer responsables nosotros de la basura y si no, el municipio, etcétera. Tiene que existir una responsabilidad en el que produce este producto cargado con basura para que después se haga cargo de la reutilización, del reciclaje, etcétera, ¿ya? Entonces tiene que ser fortalecido desde el punto de vista del desarrollo sustentable. Igualmente, desde la Constitución, si que queremos generar un cambio de perspectiva en el sistema, tenemos que reemplazar el sistema de producción lineal que tenemos hoy en día, que tiene que ver con extraerle a la naturaleza, luego producir un producto y después desecharlo, cambiarlo por una economía circular, ¿ya? Es decir, cambiar un sistema lineal de extracción, producción y desecho por una economía circular, que tiene que ver con educación y tiene que ver con establecer también obligaciones para los productores, que tiene que ver con rechazar, con reutilizar, con reciclar, etc. Entonces es un cambio de perspectiva desde las obligaciones que tiene que establecer el Estado para quienes producen basura, pero tiene que ser también un tema con la educación para que nosotros sepamos consumir, cómo consumir y cómo no desechar, aprender a reciclar, reutilizar y rechazar también para no comprar cosas que produzcan mucha basura. Respecto de si los derechos humanos medioambientales son derechos comunes, esa es la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad. Claramente que sí, o sea, nosotros desde la Constitución pensamos como en obligaciones para el Estado en términos ambientales, pero obviamente que tiene que ver con una articulación desde las comunidades. Es decir, esto tiene que ver, por ejemplo, cómo no producimos desechos, cómo no consumimos en las grandes cadenas, cómo generamos huertos comunitarios, familiares, intercambio de bienes, ya cómo fortalecemos la buena alimentación, por ejemplo, a través de esto. También de lo que hablábamos de la distribución de la generación energética, ¿ya? Si es que tenemos conciencia de cómo generamos nuestra propia energía y los recursos que estamos ocupando para generar nuestra energía, vamos a ser mucho más cuidadosos, vamos a tener conciencia ambiental, vamos a tener conciencia de los recursos naturales, de los bienes comunes. Entonces, claramente el tema ambiental, si bien tiene que establecerse una obligación estatal y una obligación para los productores, también hay una obligación desde la ciudadanía, o sea, digamos, desde las bases hacia arriba y desde el Estado hacia abajo. Tenemos que entendernos como comunidad, fortalecer el tejido social, y el tema ambiental es el principal, es la columna vertebral de la articulación comunitaria para este equilibrio entre lo social, lo económico, ¿ya? Y la naturaleza y lo institucional. Entonces, obviamente que tiene que ver con un cambio de conciencia, una forma de pensar que tiene que venir desde las comunidades y desde los territorios. Gracias, Pablo. Tenemos una pregunta, comentario de Victoria. Quizás podría abordarla Leonardo para ir siguiendo con la dinámica. Sí, y dice, ¿cómo podemos implementar la gestión comunitaria de los bienes comunes? Pensando en que no basta más Estado si este no inicia el cambio de modelo extractivista. Las comunidades pueden implementar desde lo local medidas de protección y gestión de los bienes comunes. Que nuevas instituciones de los bienes comunes, perdón, es que de los bienes comunes, ¿qué nuevas instituciones de control han pensado al respecto? La gestión comunitaria, yo pienso que tiene que ver, quiero conectarlo nuevamente a la respuesta anterior, ¿no? Respecto a esta nueva territorialidad, o esta nueva lógica de entender territorio.
Y tiene que ver con la descentralización del Estado. Cuando hablamos de una constitución ecológica, también tiene que ver con que la toma de decisiones resida en los territorios y no en el centralismo del Estado actual. Y ahí podemos caer en otra discusión, ¿no? Del presidencialismo, hiperpresidencialismo, etcétera. Pero cuando hablamos de una constitución con visión ecológica, entendemos que sean las regiones quienes sean partícipes en la toma de decisiones y que sean los territorios quienes puedan, y había una pregunta ahí a propósito de la autonomía territorial, que sean los territorios quienes puedan también incidir respecto a la toma de decisiones. Hoy, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental no considera como vinculante la opinión de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía puede estar en contra de algo, pero eso no incide en absolutamente en nada más que en opiniones respecto a la evaluación de un proyecto ambiental. Y eso hoy día pasa, por ejemplo, aquí en nuestra comuna, en Concón. Entonces, ¿cuál es el rol de estas, de la organización local? Ahí pienso que debiéramos avanzar no solamente en una democracia participativa, sino también en una democracia que sea vinculante, en donde, por ejemplo, y ahí voy a voy a pasarme algunos paraderos para adelante, pero hay una pregunta respecto al rol de los cabildos en la asamblea. Y pienso que es el momento, a partir de la misma asamblea constituyente, vincular a las organizaciones territoriales para la toma de decisiones del día a día. Dimos muestras claras a partir del 18 de octubre que la ciudadanía necesita y debe ser parte de la toma de decisiones. Por lo tanto, si en la asamblea somos capaces de establecer asociaciones vinculantes como en la lógica de una asamblea abierta, donde cabildos, asambleas, encuestas y otro tipo de herramientas de la democracia sean vinculantes para tomar decisiones, es la antesala para llegar a, ya ejecutando la próxima constitución, en este nuevo Chile que vamos a construir, donde los cabildos, donde las organizaciones territoriales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, clubes de adulto mayor, sean incidentes en la toma de decisiones. Ahí creo que se puede residir esta nueva territorialidad, pero significa entonces distribuir mejor la toma de decisiones, distribuir mejor el poder que hoy día está centralizado en la moneda en Santiago. Gracias, Leonardo. Tenemos también una pregunta de Pamela Vivanco que dice, ¿cómo se puede establecer en la Constitución el uso público de playas y lagos? En sector desde Villarrica a Pucón solo dejaron un acceso a 2 playas ínfimas. Podríamos responder esa de manera breve y de ahí seguimos con otros temas que están también en muchas otras preguntas. Bueno, existe en Chile un problema súper grave con el acceso a los espacios naturales. En general, por ejemplo, si uno conversa con un montañista, te va a decir que el acceso a las montañas está cerrado, está vedado. El Cajón del Maipo, por ejemplo, que es que podría ser uno de los mayores atractivos para el montañismo en el mundo, tiene todos los accesos cerrados por aguandinas, por gazandes, por los dueños de grandes extensiones de tierra, y sucede también eso con los lagos, con las playas. Desde lo constitucional existen experiencias comparadas. Hay países que en sus textos constitucionales establecen como un derecho humano, como un derecho fundamental, el acceso a los espacios naturales. Entonces, esta nueva constitución con un enfoque ecológico, comunitario, equitativo, debe establecer un derecho fundamental de acceso a los espacios naturales. Y en este sentido se tendría que transformar la legislación. Ya recordemos que la Constitución es la punta de una pirámide en base a la cual se va a construir legislación o se van a interpretar las normas existentes. Entonces, si se establece este derecho, toda legislación, toda norma que sea municipal o de carácter territorial general va a tener que adaptarse y va a tener que permitirse el acceso concreto y real a los espacios naturales, sea montañas, lagos, mar, ríos, etc. Creo que Raúl estaba pidiendo la palabra, que nos quiere hacer una pregunta, comentario.
Estás con el audio en silencio. Raúl, donde sale un micrófono, abajo, abajo a la izquierda. Ahí, Sí, ahí, ahí sí, ahí Raúl. sí, Ahí te escuchamos. ahí. Mira, bueno, saludarlos a todos los que están participando y retomando esta actividad que me parece a mí que tendría que ir creciendo cada vez más y así lo hemos ido haciendo en realidad. Bueno, yo creo que saludar también a los dos candidatos y reconocer el esfuerzo que ellos hicieron para poder inscribirse como tales. Fue un esfuerzo muy grande porque la verdad es que hubo que sortear todas las dificultades había y por haber, partiendo de la base que este proceso tiene un alto grado de ilegitimidad y por eso hubo tanta tardanza para que se diera la posibilidad de participar a los independientes, y esto trajo como consecuencia una dispersión, una falta de articulación, y que se expresa en que tenemos una cantidad de listas que precisamente juega más en favor de quienes no quieren que las cosas cambien. Entonces, el desafío es muy grande desde el punto de vista eleccionario estrictamente, pero yo quisiera ver que el problema de fondo es, a mi juicio, y el dilema está dado, que es el mercado, el sistema neoliberal, que trae por consecuencia una verdadera devastación del medio ambiente, con zonas de sacrificio, con una sobreexplotación de los recursos y con la destrucción de la biodiversidad, con el envenenamiento de los fondos de los ríos, con el envenenamiento del fondo del mar, con metales pesados, con una industria del salmón en el sur de Chile que verdaderamente está destruyendo la biodiversidad. Entonces, todas estas políticas neoliberales que tienen como finalidad el lucro y la ambición y la codicia, se tendrían que enfrentar y habría que intentar cambiarlas mediante el nuevo rol del Estado y también el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de las comunidades y el desarrollo de la conciencia en las comunidades. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario a los cuales nos vamos a ver enfrentados? Estos grandes intereses que se van a enfrentar y que se van a confrontar en un órgano constituyente que tiene harto poco de constituyente porque está reglamentado. Entonces, tiene poco de constituyente porque al estar reglamentado no es constituyente, ¿no? Porque dicta la ley y al no poder dictar la ley porque está reglamentado, pierde su esencia. Y ese es el escenario real. Más encima vamos dispersos. Entonces, es muy difícil y es muy grande el desafío, y yo me produce mucha inquietud y quisiera ver cómo nuestros candidatos y nuestros representantes van a enfrentar estos grandes intereses, cómo se va a ir construyendo en la sociedad y en la comunidad una conciencia que permita cambiar las cosas. O va a ser, y esta es la pregunta de fondo, va a ser esta cuestión institucional bastante mañosa, llena de obstáculos, o va a ser la lucha y la movilización la que va a poner, y la conciencia y el desarrollo de la conciencia? ¿Cuál de las dos cosas creen ustedes que va a ser lo que va a permitir que hagamos los cambios? ¿O sencillamente va a ser que el medio ambiente, la naturaleza, va a pasarnos la cuenta y van a ser las urgencias las que van a provocar los cambios? Todas estas preguntas surgen y creo que es necesario que nuestros candidatos, nuestros representantes,
hagan una acotación al respecto. Gracias, Raúl. Parte Pablo, si les parece, respondiendo. Varias preguntas en una. Sí, bien, bien profundo. En realidad, como que aquí hay harto que pensar. Yo creo que estamos en una urgencia. De cierta forma, este proceso constituyente responde a una urgencia, a una necesidad de modificar el sistema que no nos tiene contentos a nadie, salvo a un grupito muy chico y que lo mantiene un discurso desde el poder de cómo debemos vivir, cómo debemos consumir, cómo debemos educarnos. Es- Existe una estructura que en este momento nos encontramos frente a la necesidad de deconstruirla o de repensarla, y los cambios tienen que venir desde distintos puntos de vista, o sea, tiene que haber un cambio en las conciencias, tiene que haber un cambio en nuestras comunidades, tiene que haber un cambio en el comportamiento de nosotros como seres humanos, pero también cuando vamos a lo constitucional es porque también necesitamos un nuevo pacto. Necesitamos esto de lo que hablaba Rousseau, del contrato social. Nos dimos cuenta que el contrato que teníamos no nos sirve, que quedó caduco, que establece una hegemonía cultural, una forma de pensar que nosotros no compartimos. Entonces también necesitamos celebrar un nuevo pacto y sentarnos a escribirlo. Estamos en un proceso histórico, ya una invitación a pensar. Yo creo que Chile no había estado tan politizado desde los años 60, principios de los 70. Esto se ve en la gran cantidad de candidatos y candidatas que hay para todos los cargos, participación, opiniones, y esto es bueno, esto es muy bueno para la sociedad. No obstante, que para lograr cambios reales en el texto constitucional necesitamos que se vean representados porcentualmente quienes pensamos en la necesidad de generar cambios reales. Esto se ve un poco en riesgo por el sistema electoral. Ya, el sistema para elegir a los y las constituyentes es el sistema DONT, ya que privilegia las listas, ya los conglomerados políticos, más ciertas como trampitas que se establecieron para los independientes que se traducen en inequidad ya para poder acceder a los escaños. Y esta gran dispersión de votos que puede haber por tantas listas. A ver, si nosotros aquí separamos entre apruebo y rechazo, el rechazo en base a la última medición, que fue el plebiscito del apruebo y rechazo, tiene un 20% y el apruebo un 80%. Entonces, la Convención Constitucional debiera estar compuesta así, un 20% del rechazo y un 80% del apruebo, pero sin embargo, por el sistema DONT, ya que privilegia las listas, ya los conglomerados políticos puede poner en riesgo esto. ¿Por qué? Porque la derecha va con una sola lista. Entonces, todos los votos que obtenga esta lista se... A ver, el sistema DONT lo que hace es que suma todos los votos de una lista y los distribuye entre los candidatos, entre las mayorías. ¿Ya? Por ejemplo, si tuvo 1000 votos, esos 1000 votos se van a distribuir el 100% para la primera mayoría, el 50% para el segundo candidato, y así. Entonces, la derecha va a sumar todos los votos de su lista a sus candidatos y por lo tanto se puede ver sobre representada. Es decir, puede tener más del 20%, el peor riesgo es que tenga más del 33%. ¿Por qué? Porque los acuerdos dentro de la Convención Constitucional tienen que pasar los 2/3. Entonces, al haber tantas listas del apruebo y tantos candidatos, se van a perder muchos votos en este universo. Por eso es importante, primero que todo, llamar a votar. Es súper importante que todos y todas vayamos a votar, invitar a votar, y que se vote, ojalá, por las listas que tuvieron, las listas de independientes. Yo defiendo absolutamente el tema independiente. Raúl hablaba como de la legitimidad. La nueva constitución, el proceso constituyente, surge de un llamado desde las bases, desde la calle, ya a que se
cambia el sistema y es una oposición a los políticos y al sistema político. Entonces, que los mismos políticos y el mismo sistema político estén llevando adelante este proceso y escriban las nuevas reglas es un sinsentido. Entonces tienen que haber independientes para que sea real. Y esto, a ver, ¿cómo escogemos por quién votar? Bueno, las listas que tuvieron mayor cantidad de firmas, los candidatos más fuertes, lamentablemente hay que decirlo, pero aquellos más débiles dentro del sistema, si se vota por ellos, se van a perder los votos, ¿ya? Y va a quedar la derecha sobre representada y la concertación sobre representada. Entonces, invitación a votar por independiente y ojalá por las listas más fuertes. Antes de que inicie su primera sesión, la Convención Constitucional se tiene que redactar un reglamento que va a regular el funcionamiento de la Convención Constitucional, es decir, que va a trazar las reglas, ya, los principios, en el fondo va a determinar cómo va a funcionar, y este reglamento tiene que establecer cómo se van a articular los territorios con la Convención Constitucional, para que exista paz social, ya, para que no exista una desconfianza hacia la Convención Constitucional. El trabajo de la Convención tiene que ser transparente y tiene que ser articulado con los territorios. Y las formas de hacerlo es que quede regulado en este reglamento y que se articule a través de cabildos territoriales que sean una fuente de información hacia la Convención Constitucional y de la Convención Constitucional hacia los cabildos, y los municipios a lo largo de Chile, en los distintos territorios, tienen que actuar también como articuladores. De esta forma vamos a lograr construir un texto constitucional representativo de la diversidad cultural y territorial de Chile, y que sea legítimo y que pueda regularnos a todos y todas, y que sea transparente, para que la gente no tenga desconfianza y no sigamos peleándonos en la calle, ya muchas veces por una falta de información o por una falta de transparencia de parte de quienes estamos pensando y construyendo la nueva Constitución. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, Pablo. Oye, quisiera replicar a la pregunta de Raúl en breve, si pudiera. Sí, adelante, Leonardo. Gracias. Sabes que, Raúl, y en general al Cabildo, yo pienso que el problema lo tienen los partidos. Según antecedentes del CERVEL, los partidos políticos representan el 10% del padrón electoral. El 90% restante somos ciudadanía no militante. Hay 5 listas de partidos políticos y 5 listas independientes. O sea, el 10% del padrón electoral está en 5 listas de partidos políticos, y el 90% restante está en las otras 5 listas independientes. Yo estoy convencido que el problema lo tienen los partidos políticos. Cuando uno consulta, o las encuestas ciudadanas hablan de que más del 50% de la ciudadanía espera que los constituyentes sean profesionales y no militantes, profesionales en su área, no necesariamente de que tengan el título, sino que sean personas expertas en sus materias y que no sean militantes. Un 30% solo espera que sean abogados, y un 0,6% espera que sean personas militantes de partidos. Entonces, yo estoy convencido de que la ciudadanía está consciente, está despierta, está clara respecto a todas las dificultades que hemos tenido en las candidaturas independientes, y esta es una moneda de dos caras. Nosotros estamos haciendo nuestra pega, y la ciudadanía tiene que hacer su parte también. Yo estoy convencido de que la Constitución va a ser escrita por la ciudadanía independiente. Por supuesto que con participación de los partidos políticos en su justa medida, pero pienso que una ciudadanía madura como la que hoy día existe en nuestro país va a dar muestras completamente distintas de la realidad de votación que existe antes. Hay comunas que han aumentado su padrón electoral de votación sobre un 30-40%. Entonces yo creo que es una... Confío en la ciudadanía, confío en espacios como estos, y en que la Constitución será independiente, la escribiremos la ciudadanía. Y la invitación ahí es a informarse y votar simplemente, pero bueno, espacios como estos los que ustedes han generado. Gracias, Leonardo. Bueno, está muy interesante las preguntas, muy interesante su respuesta, y quedan bastantes preguntas todavía en el chat. Ya vamos a cumplir 1 hora y media de actividad, así que
muy agradecidos de cómo se ha dado toda la dinámica, pero considerar que ya llevamos 1 hora y media, entonces para no abusar de los invitados, ¿cierto? Vamos a continuar para abarcar la mayor cantidad de preguntas que están expuestas aún en el chat, y en unos minutos más vamos dando el cierre. Así que, Giorgio, si nos apoyas ahí con las preguntas del chat. Sí, sí, acá hay otra pregunta que tiene que ver con un tema en específico, interesante también con respecto al tema ambiental, que dice Roberto, dice, tenemos una legislación ambiental débil sumada a una ley de urbanismo y construcción muy permisiva. Muchas veces estas dos visiones entran en conflicto en este sentido. ¿Tienen alguna propuesta para reformar la ley de urbanismo y construcción? ¿Cómo podemos fortalecer la creación de nuevas instituciones como SBAP? ¿Cómo dirimir los intereses económicos y los de conservación en torno a recursos naturales? ¿Pablo? Sí. A ver, punto uno, es importante enmarcar que nosotros estamos hablando del texto constitucional, ¿ya? Por lo tanto, esta no es una candidatura al Parlamento, ¿ya? Que son los que generan las leyes, reglamentos, los ministerios, ¿ya? Em, pero, a ver, desde el punto de vista constitucional tenemos que asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, ¿ya? Y que sea protector de los territorios. Es súper importante esto, que sea protector de los territorios y que sea protector efectivamente del medio ambiente y de la relación que tiene el ser humano con el medio. Y bueno, aquí entra la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que son normas ya bastante antiguas, que no fueron construidas con esta visión ambiental y permiten que los municipios, que las industrias arrasen territorios ya sin un diálogo con la ciudadanía, sin que exista participación. Por ejemplo, a modo de ejemplo, acá en San Antonio, dentro del plan regulador, hasta el año 2015, los humedales, los ojos de mar, eran una zona de protección ambiental. Y aquí hubo una negociación entre el puerto y la municipalidad modificó el plan regulador y convirtió esta zona de 3 lagunas más la playa, que era de protección ambiental, en zona exclusiva portuaria, ¿ya? Y esto, ¿cómo se hizo? Dentro de 4 paredes, se redactó la norma, pasó a estar vigente de un día para otro, y se dejó desprotegido el medio ambiente y la relación de los habitantes del territorio con estos espacios naturales. Entonces, las decisiones urbanísticas y de ordenamiento territorial, punto uno, tienen que ser construidas con participación ciudadana vinculante, efectiva. Acá se hizo una consulta ciudadana si se protegía o no a los ojos de mar, y más del 97% de la ciudadanía votó que sí, que se tenía que proteger. Sin embargo, el municipio lo estableció y lo sigue estableciendo como una zona exclusiva portuaria. Entonces aquí el tema de la participación ciudadana es esencial, y todas las normas urbanísticas tienen que tener un proceso de participación previo, y tienen que tener este enfoque ecológico y ambiental que establezca una armonía en los territorios, en los espacios naturales con los habitantes. En el fondo, yo creo que cuando hablamos de este tema, principalmente una modificación a esta ley tiene que ver con que las decisiones en los territorios, en los municipios, tienen que ser tomadas por la ciudadanía, y estas decisiones tomadas por la ciudadanía tienen que ser respetadas por los municipios. Gracias, Pablo. Tenemos aquí otra pregunta que es fundamental, sobre todo pensando en toda la articulación, asambleas, cabildo, organizaciones territoriales y en la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la construcción de una nueva constitución. Y que junto también varios comentarios que apoyaban esta pregunta, que dice: ¿cómo vincularán a asambleas, cabildos y comunidades en la redacción de las normas de funcionamiento de la Convención Constitucional para evitar que ésta sea escrita entre 4 paredes?
¿Qué mecanismos creen ustedes que se pueden implementar siendo partícipes de la redacción de la nueva Constitución para que en el fondo las organizaciones territoriales tengan algo que decir de manera vinculante? ¿Qué mecanismos creen que o ustedes impulsarían en esa dirección? Ahí, Leonardo. gracias. Yo creo que hay muy pocas promesas que podemos hacer como candidatos. Si fuéramos alcaldes, concejales, como que podríamos prometer muchas cosas. Y como constituyente, hay una promesa que he adherido y he hecho propia, y es que es promover que el proceso constituyente sea en base a una asamblea abierta. Una asamblea abierta significa que la toma de decisiones sean compartidas con la ciudadanía a través de la validación, no solamente en su espacio interno como ustedes como cabildos, sino la validación interna desde la asamblea con los cabildos, a través de la realización de encuestas, a través de la realización de plebiscitos, de distintas instancias de participación ciudadana que sean vinculantes. No me imagino el proceso constituyente de una manera distinta que no sea con la ciudadanía. Algunos de sectores que podríamos imaginar de dónde planteaban que hay discusiones que deben darse encerrados en cuatro paredes. No, estoy convencido de que esta constitución debe ser escrita por la ciudadanía independiente, y a partir de ahí los cabildos, las juntas de vecinos y las instancias de participación ciudadana deben reflejarse en la próxima constitución, y el concepto técnico, jurídico ahí es una asamblea abierta. Así que con eso, ese es mi compromiso y fiel convicción para la próxima constitución. Gracias, Leonardo. Pablo, con respecto a esto mismo. Sí, bueno, creo que lo respondí un poco en lo que dije anteriormente. En el reglamento se tiene que establecer sí o sí esta articulación con los territorios. Precisamente los municipios a través de las juntas vecinales, porque en la Convención Constitucional, si bien vamos a discutir derechos fundamentales, organización del Estado, etcétera, también se tienen que determinar qué vamos a entender por ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de educación de calidad, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber educación de calidad, pero ¿qué entendemos como calidad? Entonces, aquí, ¿qué queremos? Obreros especializados, queremos ciudadanos pensantes, sensibles, que valoran las diversidades como riqueza, o queremos gente que produzca bienes materiales a la sociedad. Entonces, estas discusiones se tienen que dar en las bases, se tienen que dar en el seno de las comunidades, de los territorios, y sí o sí, para que sea legítimo el texto constitucional, tiene que ser construido desde acá. Aquí juega un papel súper importante, por ejemplo, los profesores, los educadores, los gestores culturales, los artistas, como los artistas que son quienes reconocen o recogen las distintas culturas de los distintos territorios, pueden ser un puente entre la Convención Constitucional y sus territorios. También se habla de plebiscitos intermedios, que quizás sería una buena idea, puede ser una muy buena idea. Ya, yo no creo que la Constitución pueda quedar redactada en 9 meses o en un año, porque es necesario que existan estos puentes de información y que ningún tema sea discutido entre cuatro paredes, tiene que ser transparente, además para que exista paz social. Entonces tiene que haber un sistema que sea institucional, estatal, articulado a través de los municipios y las juntas de vecinos, y también tiene que haber un sistema que sea meramente político, ciudadano, a través de asambleas territoriales, temáticas también, y que informen al proceso constituyente. Gracias, Pablo. Tenemos acá una pregunta de José Maganza, que dice: ¿cuál es el rol de la investigación en la generación de conocimiento ambiental, en tanto público como privado? ¿Leonardo? Crucial, estratégico, necesario, y que debe ser con financiamiento estatal. Hace un mes atrás, desde la campaña Queremos Parque, logramos dar de baja, a través de la presión mediática,
un convenio donde Anglo American se comprometía a financiar la investigación científica de una serie de X cantidad de millones de pesos, de dólares, para la cordillera de Santiago. Entonces, cuando es la empresa privada, que es la parte interesada, y además financia la investigación científica, esa cuestión, no, o sea, no, no. Y logramos, sacamos cartas a través de prensa, y son estas peleas de cartas al director. Señor director, la investigación, y el domingo siguiente te responde, y lo logramos. Entonces, es como una muestra de botón de que la investigación científica como fuente de conocimiento es un pilar fundamental, es necesaria, pero debe ser financiada por recursos públicos y no por la empresa privada, que al final es parte de los intereses de qué es lo que deben decir las cosas. Eso, estratégico, necesario. Sí, yo respecto del conocimiento científico creo que es esencial para poder entender de lo que estamos hablando también cuando hablamos de medio ambiente, sino queda muy en lo teórico, en los principios, en los derechos, y aquí sí, concuerdo con que el tema científico tiene que venir de lo público. Acá en este orden entre lo social, lo ambiental, lo económico e institucional, tiene que haber una incorporación de las tecnologías también, por ejemplo. El Ministerio de... A ver, porque cuando hablamos de medio ambiente, tenemos un Ministerio del Medio Ambiente que es un poco como el patito feo de los ministerios y que actúa solo y con estos servicios, el SEA, la SMA, pero el tema ambiental tiene que ser transversal, o sea, tiene que generarse conocimiento para abordar el tema ambiental y también tiene que haber una devolución de este conocimiento hacia la ciudadanía. Entonces aquí, por ejemplo, el Ministerio de las Ciencias y Tecnología tiene un papel esencial en generar políticas de estudios científicos y desarrollo de tecnología para abordar el tema ambiental. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene que recoger toda esta información ambiental y llevarla a los sistemas educativos en todos los niveles. Entonces sí, es básico el conocimiento científico y no solo las ciencias naturales, porque nosotros también cuando hablamos de medio ambiente pensamos al tiro en biología, ecología, ¿ya? El enfoque ecosistémico, naturaleza, pero también tiene que ver con las ciencias sociales. O sea, si vamos a hablar de medio ambiente y protección del medio ambiente, tenemos que abordarlo desde la historia, desde el patrimonio cultural, el patrimonio artístico, la arqueología, la sociología, la antropología, y el derecho son temas esenciales que tienen que ser transversales y también tienen que establecer estudios focalizados ya para ver dónde se van a invertir las energías y los recursos para lograr este orden ambiental que necesitamos y que vamos a construir con la nueva Constitución. Gracias, Pablo. Acá voy a seguir leyendo algunos de los comentarios que nos han llegado. Están haciendo los y las participantes. Uno dice, Camilo Espinosa, dice, aún con las trampas de la legislación, la ley 21.200, etcétera, aunque gane Lavín, el pueblo va a seguir movilizado, aunque se duerma de nuevo, después van a haber nuevos estallidos. Después Marcela dice, yo pienso que los cabildos somos bastante más que fuentes de información, nos estamos constituyendo como un sujeto político que va en coherencia con la nueva política que queremos. Ojalá, Pablo, los partidos políticos están traslapados en muchos espacios. Leonardo quise decir, eso dice. Después dice Sandra Frías Silva, dice, ¿han pensado si son electos en una forma de reaccionar ante la imposición de los 2/3? Y para cerrar esta ronda de comentarios, decir de parte de Pamela Vivanco, dice, muy bien Pablo, la lista del pueblo fue la que obtuvimos más patrocinio, 600% más de lo que se requería para inscribirse como independiente. Pero se requiere que el 11 de abril vayan todos y todas a votar y que la participación esté activa durante las sesiones y como ejemplo este cabildo. No sé si quieren hacer algún comentario de esos comentarios. Respecto del tema de los 2/3, bueno, primero, votar por los independientes.
Dentro de la convención se van a tener que generar acuerdos, pero esto es como un juicio, yo lo veo un poco como para que un juicio sobre un tema social importante, territorial importante, tenga buenos resultados, se tiene que influir desde lo político y desde los ciudadanos en las decisiones de los jueces, ¿ya? Esto es así, entonces el trabajo de la Convención Constitucional tiene que estar articulado con los territorios, tiene que haber una presión política ciudadana. Lo más, a ver, no sé cómo llamarlo, lo más institucional posible para que no se genere violencia en las calles, no se genere violación a derechos humanos. Estamos en un periodo de transformación y que también tiene que haber diálogo, ¿ya? Pero para que el diálogo sea poderoso, no basta con que personas estén ocupando un escaño en la Convención Constitucional, sino que esas personas que estén o que estemos, que estén en los escaños, tienen que ser representantes de las bases, tienen que ser representantes de la ciudadanía, porque si tenemos en los escaños personas que están representando intereses mezquinos, egoístas o los mismos intereses de siempre, claramente que se va a generar un clima de violencia, desconfianza, etcétera. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de ser votantes responsables y estar presentes y activos durante todo el proceso constituyente. Y es cierto que los cabildos no son solo fuentes de información, sino que son articuladores territoriales y generadores de un tejido social fortalecido y de opinión y de participación ciudadana, que es lo que más necesitamos en este proceso. Leonardo. Sí, yo pienso que, para ir cerrando también y no abusar de los tiempos de ustedes, pero por cierto que los 2/3, y como planteaba Raúl, si no me equivoco, son parte de las trampas también, ¿no? Que vienen escritas de esta constitución previo. Pero yo estoy convencido que no está todo escrito, estoy convencido que será la ciudadanía independiente quien llegará a la convención y que seremos capaces de definir nuestras propias reglas y transformar esta convención realmente en un proceso constituyente y no en algo que esté coartado desde como sabemos que se dieron estos procesos, o sea, el acuerdo por la paz, etcétera, etcétera. Así que yo pienso que hay mucho por escribir todavía, y la focalización hoy es en la votación, y mientras más votación haya, más independientes podrán haber. Y creo que ese es el principal desafío. El reglamento está por escribirse y ahí, bueno, podremos tomar las decisiones que los constituyentes sintamos en relación a la ciudadanía que hay que escribir. Y claramente los 2/3 es un punto a conversar. Gracias, Leonardo. Nos quedan un par de preguntas aún. Habíamos pensado 2 horas aproximadamente para la actividad, si aún nos queda un conchito de tiempo para que lo aprovechemos. Y quedan también preguntas en el chat, así que hacer la última ronda, si les parece, y luego dar paso al final de la actividad. Así que Giorgio, si nos sigue apoyando ahí con las preguntas. Sí. Bueno, algunos comentarios. Camilo Espinosa dice, ojalá que la convención sea transmitida por algún canal de gobierno. Juan le responde, buena idea, debería quedar en el reglamento. Cristian dice, muy buena aclaración sobre ciencia, Leonardo. Angélica dice, el Premio Nacional de Ciencias, Fabián Jaksic, reconoció haber favorecido a muchas empresas en evaluaciones ambientales, a pedido de su Universidad Católica. Pamela Vivanco nos comenta, las y los constituyentes debemos prometer que la Constitución la escribiremos para el beneficio de la mayoría de la sociedad y no de unos pocos, y que serán abiertas las sesiones. Juan dice, gracias por participar y por el compromiso de ambos en que el proceso constitucional será incorporando al movimiento social. Además, por compartir el conocimiento y la experiencia en esta temática tan importante. Por esto el Cabildo escogió este tema como el primer tema del segundo ciclo del conversatorio. Sí, me parece que más arriba quedó una pregunta acerca de el cómo incentivar la conducta ecológica. Entonces quizás nos podrían orientar un poco en el concepto, si es que es el adecuado, ¿cierto? Desconocemos y hacer un análisis quizás sobre eso, porque me da la impresión de que efectivamente como ciudadanía tenemos mucho por hacer en cuanto a
a posibilitar, ¿cierto?, conductas o hábitos más positivos para el medio ambiente, pero no estoy segura de que radique 100% en nosotros y nosotras. Seguro que hay temas estructurales ahí que ustedes podrían incorporar y aportar a la respuesta de esta pregunta. Leonardo, si quieres partir. Súper, gracias. Educación. Educación, un pilar fundamental de nuestra sociedad. Educación desde lo cívico, educación ambiental, educación ecológica, educación al aire libre. Estamos tan desadaptados de repente que llueve y nos sentimos incómodos con la lluvia. Entonces, es como generar un vínculo distinto con nuestro entorno. A partir de la escuela, ¿cierto? Yo lo veo en mi hijo en el colegio, aprende mucho sobre animales de otros lugares del mundo, pero poco respecto a lo que sucede en nuestro propio territorio. Y hay conductas, sí, yo ahí, Lía, a propósito de tu comentario, ¿cierto? Si es que depende de nosotros, yo creo que son responsabilidades compartidas. Las empresas no venden cosas fuera de este mundo, nos venden cosas a nosotros. La cantidad de veces que renovamos el teléfono, la cantidad de ropa que compramos, los hábitos de consumo que tenemos, tienen que ver con el mercado. El mercado, por cierto, que hace esfuerzos por vendernos, pero nosotros también tenemos actitudes que invitan a comprar. Entonces, una visión de futuro, y esto no es que va a quedar escrito en la Constitución, pero desde la visión desde donde pienso o quisiera que pudiésemos abordar principios constitucionales, tienen que ver no solamente con la responsabilidad empresarial, que por cierto la tiene, pero también con la responsabilidad de la ciudadanía respecto al país, el mundo y la sociedad que estamos construyendo. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, a partir de la educación. Y es súper complejo, así voy a levantar así súper breve. Años atrás viví en Quellón, y empezamos a hacer un trabajo con una escuela rural donde habían niños, niñas, y empezamos a hacer charla de educación ambiental, identificando el chucao, identificando el bosque, etc. Y esos niños empezaron a identificar el bosque como un patrimonio propio, se identifican en el bosque, y a los taladores de árboles como el enemigo. La escuela tenía en su escudo un hacha. Así de fuerte era la presión sobre el bosque. Bueno, los padres de estos niños eran los taladores de árboles y el conflicto se llevó, lo trasladamos al hogar. Y esto termina en los apoderados pidiéndole al colegio que no se hicieran más charlas de educación ambiental porque los niños y niñas estaban viendo a sus padres como los enemigos del bosque. Entonces, el problema es tan profundo que no solo tiene que ver con qué es lo que hago yo, sino también con la matriz económica, con la matriz energética, con todo el país que estamos construyendo. Pero vuelvo a la educación. La educación es lo que nos liberará. En el fondo, a partir de la educación podemos cambiar el mundo. Y ahí en donde poner el acento en lo ecológico, proyectando una visión de futuro. Gracias, Leonardo. Pablo, ¿nos compartes tu respuesta para ir cerrando la actividad? Sí, bueno, yo creo que lo ecológico tiene que ser incorporado, bueno, desde lo legislativo, y no solo entendiendo lo ecológico como lo verde, como lo ambiental, sino que también como una forma de pensar. Cuando hablamos de ecología, también de repente amigues científicos me critican que nos apoderemos de conceptos que son de la ciencia, como por ejemplo el enfoque ecosistémico. Desde pequeñitos, desde los párvulos, la básica, media, universidades, se tiene que generar un pensamiento ecosistémico, es decir, que somos parte de un todo, que el todo también es parte de nosotros, y un orden, una armonía entre los distintos componentes ambientales y sociales. Y generando conciencia, claro, a través de la educación vamos a tener un súper avance, y esperemos que así sea en términos ecológicos. También esto tiene que ver con el derecho a tener participación cultural, porque hoy en día vivimos como bajo una hegemonía cultural, una estructura de lo que es correcto y no, y que tiene que ver con un sistema de mercado, un sistema capitalista, este sistema de economía lineal. Entonces, en este derecho a la participación cultural, que tiene que ver con recoger culturas y generar cultura, el pensamiento ecológico es súper importante, y aquí yo rescato la cosmovisión de los pueblos originarios de Sudamérica. Los pueblos originarios del Abya Yala, Sudamérica,
siempre tuvieron súper claro el concepto del buen vivir. Lo llaman Kume Mongen, Sumak Kausai, etcétera, que son conceptos que ahora desde Naciones Unidas, ya desde esta hegemonía cultural europea y estadounidense, llamamos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿ya? Pero los pueblos originarios nuestros digo por el territorio, porque no son nuestros, tenían súper claro estas concepciones de visión ecológica de la vida, lo tenían súper claro, en la medida que la tierra en que vivimos, la Pachamama o la Ñuque Mapu, tenía una buena condición de salud, nosotros también íbamos a tener una buena condición de salud, un buen vivir, etc. Entonces, esta riqueza cultural del territorio que habitamos tiene que ser recogida para que nuestro pensamiento y nuestra legislación se incorpore esta visión ecológica y también ecosistémica. Muchas gracias, Pablo. Quedan unos últimos comentarios en el chat. Giorgio, si puedes pasar a leerlos. Quería colgarme con una preguntita con respecto a un tema que se mencionó en un principio como parte de lo que nosotros como Cabildo pensamos para la nueva Constitución, que tiene que ver con el tema medioambiental, que es el tema de la nacionalización de los bienes naturales, y que tiene que ver un poco también con la concentración de la propiedad que existe hoy día en Chile con ese tema. No sé si se habrá mencionado anteriormente, pero ¿qué visión tienen con respecto a esto y qué viabilidad le ven a la nacionalización de recursos de bienes como el agua o como el cobre en nuestro país? ¿Piensan que es algo que debiese trabajarse para que la nueva Constitución permita que esto suceda de una manera de descomprimir y desconcentrar la riqueza y los recursos, los bienes naturales, digo? Antes de que respondan, perdón, quizás vincularlo de inmediato con la pregunta que pone Victoria en el chat, que dice cómo enfrentan el dogma capitalista del crecimiento, el desarrollo y qué piensan ambos de la urgencia de decrecer. Cómo educar al tejido empresarial para su reconversión industrial, por ejemplo, la industria forestal. Así que si pudiesen abordar ambas preguntas. Pablo quizás, Leonardo, no sé quién quiere partir respondiendo. Parece que Pablo está ahí con el audio activado. Ya, parto. Ya. Bueno, respecto de la nacionalización de los bienes comunes o bienes o recursos naturales, yo creo que tenemos que entrar en una etapa de transición. ¿Ya? Yo creo que es un poco difícil, siendo honesto, pensar en una nacionalización a través del proceso constituyente en un año, ya de nacionalizar estos recursos o bienes comunes y que pasen a ser parte del Estado, propiedad del Estado completa. O sea, bueno, en la legislación actual son propiedad del Estado. Ya las aguas son propiedad del Estado, los recursos mineros también, pero es solo en el discurso, porque al final todo esto los derechos de aprovechamiento o de explotación, las concesiones mineras, hacen que al final pasen a ser recursos privados. Aquí tiene que establecerse una morigeración del derecho de propiedad. Primero que todo, los bienes comunes tienen que poder satisfacer las necesidades de todas las personas, tienen que poder dejar los recursos, las riquezas que generan en los territorios, ya se tiene que modificar el código de aguas. Claramente, no puede ser que tengamos un código de agua que tiene privatizado este recurso de tal manera que haya personas que no tienen acceso a él. Y respecto de la explotación extractivista de recursos, que esto tiene que ver con el decrecimiento también de la siguiente pregunta. Aquí tenemos que entrar primero que todo en el concepto de desarrollo sustentable, ¿ya? Es decir, que los recursos no puedan ser explotados por sobre su capacidad de regeneración en el caso de los recursos renovables, y en el caso de los no renovables tiene que establecerse un equilibrio entre su explotación y la generación de riqueza y el bienestar social, ¿ya? Decrecimiento, yo creo que es un buen concepto si nosotros hablamos de un desarrollismo basado en la explotación de recursos naturales, pero sin embargo no es necesario hablar de decrecimiento si nosotros cambiamos nuestra matriz de producción económica, porque claro, si nosotros nos basamos en la explotación de recursos
naturales, sí tiene que haber un decrecimiento, pero en lo que realmente tenemos que pensar es cómo vamos a desarrollar nuestra economía desde otra mirada, desde una proposición distinta para que se desarrollen otros sectores ya que tienen que ver con ventajas comparativas que tiene Chile, como el desarrollo de servicios, de tecnologías, el desarrollo del turismo, el desarrollo de las energías renovables no convencionales de una forma comunitaria. Entonces, yo creo que podemos seguir hablando de desarrollo, pero un desarrollo que tiene que ver con la explotación o con otras formas de explotación que sean sustentables y que no se base en el extractivismo. Gracias, Pablo. ¿Cerramos con tu respuesta, Leonardo? Super. Sí, como mencionaban por ahí, y Pablo parece que también lo mencionaba, los recursos en el fondo son del Estado, son nuestros. El tema tiene que ver con cómo se desarrolla su explotación, las concesiones que se entregan, los capitales, los impuestos que no se pagan, los royalties que no existen, y la privatización de recursos como el agua. Entonces, es difícil querer comprometer eso a través de como la Constitución, pero en el fondo tiene que ver con el derecho a la propiedad privada. ¿Y qué es lo que estamos privatizando? ¿El agua es posible privatizarla? Bueno, digamos que no en la Constitución y que no sea posible privatizar el agua. Y a partir de ahí, entonces, automáticamente todo el resto, el código de aguas deja de existir y un montón de otras cosas también. Entonces, debe ser por consecuencia A. Si hay que cambiar el código de agua, debemos establecer un principio tan fundamental que no sea posible que exista un código de aguas como el que existe hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Codelco? Y cómo se ha ido, entre comillas, achicando el Estado, pero al mismo tiempo haciéndolo mucho más amplio a través de los subsidios que se entregan. Eso con el tema de los recursos. O sea, ¿qué pasa con impuestos? ¿Qué pasa con royalties? ¿Qué pasa con la privatización de los recursos naturales y su explotación? Más allá de la propiedad que sigue residiendo en el Estado. Y respecto a esta lógica del desarrollo, el crecimiento, ahí nos podemos poner verdes, ¿no? Y medio románticos en la respuesta. La naturaleza, nosotros mismos, nuestros cuerpos en algún minuto dejan de crecer y empezamos procesos de desarrollo. La naturaleza constantemente se está desarrollando. El cuerpo humano no crecemos hasta el infinito. Y la economía tiene esta primicia de que puede crecer hasta el infinito. Y pienso que ahí en donde la economía debe acercarse mucho más a los principios ecológicos, donde entienda que hay puntos de desarrollo y donde debe continuar reinventándose para mantenerse sobre esa ola navegando en esos ciclos ecosistémicos y no como el infinito querer crecer y la lógica de los 90, del año 2000, que hablamos del crecimiento económico y no del desarrollo económico. Si es que eso lo llamamos decrecimiento, si lo llamamos economías regenerativas, pienso que el fondo tiene que ver con el principio de no afectar las generaciones futuras y hacernos cargo de los daños ecológicos, sociales, ambientales que hemos generado desde el pasado. Con esa visión, en el fondo, de construir un mejor lugar donde vivir. Creo que a partir de eso, y por supuesto en algunas cosas decrecer, en algunas cosas renovar, a propósito, por ejemplo, de realidades como la palta que tenemos en nuestra región, bueno, ahora hay un tema ahí que habla sobre que no se deben plantar frutales en las laderas de cerro. Bueno, eso nos obliga a repensar las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. Entonces tenemos muchas expectativas sobre esta gran constitución, tiempo para que estas cosas se ejecuten, pero debemos pensar en los principios fundamentales que nos permitan asegurar los cambios estructurales en nuestro país. Creo que ahí está el foco. Muchas gracias, Leonardo. Voy a leer un último comentario que pone el Observatorio de Humedales aquí en el chat. Dice: la División de Información y Economía Ambiental tiene a su cargo administrar la información de los programas de monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes. Hoy no existe un programa de monitoreo de calidad de agua. Para el caso de humedales con aguas superficiales y subterráneas, se hace en extremo precario el control comunitario sobre este bien. Con la academia hemos venido presionando para que se inserte en esta tarea y se asegure acceso libre a toda la reportabilidad. Quisiéramos que ustedes promuevan esto entre las acciones claves. La división del Ministerio de Medio Ambiente, indica entre paréntesis. Bueno,
uno de tantos comentarios, ¿cierto? Y preguntas que recibimos súper interesantes en el chat. En general, estuvieron medios tímidos, ¿cierto? No hubo tanta intervención hablada, pero sí muchísima interacción en el chat, muy interesante, así que muy agradecidos y agradecidas también de la participación de todos y todas, además de la de los candidatos, ¿cierto? Que amablemente nos acompañan hoy para socializar, para compartir un poco más sobre la temática de medio ambiente, una temática que todos, ¿cierto?, concordamos es que es fundamental de abordar en este proceso de construir una nueva constitución. Agradecer, como decía, la participación y tomarme las palabras de Camilo, que lo mencionaba, ¿cierto?, que bueno, vamos a pasar por distintas etapas dentro de este proceso, pero confiamos en que la movilización social, ¿cierto?, la organización de los territorios va a ser lo que permita que este proceso se acerque lo que más se pueda a lo que la ciudadanía elija. Así que invitarles a seguir en ese camino, agradecer nuevamente la presencia de Leonardo Latorre y de Pablo Donoso, los candidatos, ¿cierto?, independientes que hoy nos acompañaron. Y eso, que les vaya muy bien a todos, gracias por estar un día domingo, ¿cierto?, acá acompañándonos, que sabemos que de repente es un día de descanso y que se destina para otras actividades, pero que sabemos también es necesario aprovechar en instancias que nos permitan ir construyendo de manera colectiva este proceso. Así que muchas gracias a todos y todas por su presencia.